Bueno, un día más aquí con vosotros para que me escuchéis y si queréis oírlo, como es lógico, vamos a hablar sobre el capítulo 21 de la Ley de Dios, titulado El Evangelio y el Mundo. La no resistencia al mal no quiere decir anulación de la justicia, y renunciar a las venganzas, perdonar la ofensa, olvidarla, con el apartarnos nos desligamos en todo del ofensor. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Y esto está reflejado en este últimas semanas, que yo he estado bastante triste y no he querido decir nada ni grabar nada, porque es recordar otra vez, como cada año, esos momentos tremendos que debió de pasar Jesús de Nazaret. Y no entiendo a esta humanidad, de verdad que no la entiendo, pero bueno, él ya no lo dijo, o sea, íbamos a pasar 2000 años más que teníamos que sufrir desde que le ocurrió a él esto, y aquí estamos, igual que hace 2000 años. La gente sigue sin reflexionar y con muy poco conocimiento, solamente grupos muy esporádicos son los que trabajamos en ello. Espero que vosotros seáis uno de estos y que realmente, escuchando la ley de Dios, os pongáis las pilas, porque prácticamente ya no nos queda tiempo. Estamos totalmente metidos en los últimos tiempos de este, podríamos llamar experimento de la divinidad. Pero no es experimento, es un ciclo, y se acaba este ciclo y empieza otro, y como es lógico, bueno, pues mucha gente desaparecerá, el que no esté preparado para ello. Y os digo sinceramente que me da mucha tristeza si vosotros no estáis preparados. Yo creo que el escuchar, el oír y prepararse es bueno, vosotros mismos. Ahí os lo dejo. Y empezamos con esto del último capítulo, no el último, 21, porque son 25, quedan 4 más, pero son muy, muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? Venga, ánimo y adelante. Lo que hemos dicho hasta ahora explica y justifica el método de la no resistencia, pregonado por el Evangelio. Ahora llegamos a comprender su significado, sus objetivos, la razón de su existencia. Se trata del método de vida más adelantado y perfecto que existe. Se trata del método de vida del sistema de los que pertenecen a un plano de existencia superior. Se trata, como en un trabajo de introspección, de colocarse delante de Dios, examinando nuestra conciencia para ver lo que de verdad merecemos. El hombre es libre de escoger entre los dos métodos, el que prefiera, pero no es libre de poder dejar de aceptar las consecuencias de lo que ha escogido. Veamos. El primero es el método. El primer método revela el grado de evolución alcanzado. El segundo, el método del mundo, que es el de la lucha por la selección del más fuerte. Está adaptada solo para desenvolver la inteligencia de tipo biológico egocéntrico, separatista, que vive en el plano animal, inteligencia de corto alcance, sujeta a todas las ilusiones sensoriales y psicológicas del ser primitivo, que ignora la verdadera naturaleza de la vida y la estructura del universo. Tercero, es el método del Evangelio, que es el de la no resistencia. Está adaptado para desenvolver la inteligencia de tipo biológico altruista, unitario, que ha superado el plano animal y vive en la fase de colaboración fraternal de los grandes organismos sociales, en los cuales la lucha ha sido desterrada, porque es contraproducente. Inteligencia de largo alcance que ha llegado a comprender la realidad, la cual está más allá del juego de las ilusiones y puede por esto orientar con conocimiento al hombre en su conducta. El cuarto es el método del Evangelio,
es el único que resuelve la lucha, lo que no sucede con el método del mundo, porque este solo genera una serie de acciones y reacciones sin fin. El mundo no puede evitar el tener que aceptar las consecuencias del método que él quiere practicar, lo que en este caso significa guerra continua. Esta, que parece una triste condena, está implícita en el sistema que hoy nos domina. Y esto no es sino una consecuencia inevitable de la involucionada psicología del hombre y de su respectiva conducta debido a su bajo nivel de evolución. Cristo, con su ejemplo, realizó en la práctica el método de la no resistencia, que constituye la condena más completa al sistema humano del ataque y de la defensa. La lucha entre Cristo y el mundo representa la lucha entre dos planos de vida y tiene una profunda significación biológica en lo que respecta al problema de la evolución. El Evangelio no tiene solamente un sentido moral y religioso, sino también biológico y social, que la ciencia un día habrá de comprender. El hombre que llega a practicar el Evangelio entra en un plano de existencia superior que, por poseer poderes superiores, domina el actual plano humano, manteniéndose por encima de todas sus luchas. Pero quien continúa engañando y oprimiendo al prójimo se mantiene amarrado al método de lucha y a todos sus sufrimientos. Así, la inteligencia especulativa que busca el conocimiento de las causas primeras es considerada un lujo de soñadores y pérdida de tiempo, porque lo que vale son las capacidades guerreras, y el problema de la vida está encerrado dentro del pequeño mundo de la agresión recíproca y de la victoria de cada quien sobre los demás. El error del mundo consiste en ignorar la presencia de la ley y en no tomar en cuenta un hecho tan importante. Así, cuando el hombre recibe un ataque en general, se apresura a reaccionar con un contraataque, porque de no hacerlo, él cree que perdonando significa tener que recibir y absorber el mal. Mas en esto solo puede creer el hombre miope, que está encerrado en su pequeño mundo de luchas y aún no sabe que vivimos dentro de un todo orgánico dirigido y dominado por la justicia de Dios. Quien sabe esto comprende que el no reaccionar no quiere decir tener que absorber el mal, sino que, primero, la reacción es un hecho que no pertenece al hombre, sino solo a la ley de Dios. Segundo, si deseamos justicia, la reacción de la ley es mucho más poderosa de lo que puedan alcanzar nuestros pobres recursos humanos. Y esto también porque no hay distancia de tiempo o espacio que pueda paralizarla. Tercero, con nuestra reacción humana no apartamos ni apagamos el mal, a no ser en apariencia y provisionariamente, porque no eliminada su causa, él volverá a nosotros. Con nuestra reacción nosotros generamos otro mal igual, aumentándolo en vez de apagarlo y atrayéndolo hacia nosotros en vez de apartarlo. Así, quien ha entendido lo que quiere decir el Evangelio cuando habla de no resistencia, no puede juzgar al método de nuestro mundo, sino como errado y apto solo para generar sufrimientos. El Evangelio no persigue sueños fuera de la realidad, antes, por el contrario, tiene su lógica bien razonada y positiva. Solamente se trata de una realidad diferente que el hombre, porque no la comprende, cree errada y como cosa irrealizable. Si el Evangelio no nos impulsa contra el ofensor, sino que más bien nos lleva hacia el perdón. Esto encuentra su plena justificación en el hecho de que la verdadera causa que debemos combatir no es al ofensor, sino a nosotros mismos, que delante de la ley merecemos la ofensa. Si el objetivo ha de ser el de destruir el mal y no el de desplazarlo de un lugar hacia el otro, como hace el mundo, entonces es lógico y sabio el método del Evangelio, que no nos estimula contra la causa próxima y aparente que es nuestro enemigo, sino que, convidándonos a perdonarlo, a entregar todo a la justicia de Dios sin resistencia, nos dirige, por el contrario, hacia la verdadera causa, que son nuestros errores y defectos. Solo de este método se puede acertar en el blanco.
que el mundo aún no lo ha conseguido. Lo prueba el hecho de que él ha sido siempre destruyendo enemigos y aún está lleno de ellos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer si de verdad queremos encaminarnos hacia un nivel de vida superior? El hombre común se entrega solo a la defensa que le pueden garantizar sus fuerzas porque no siente la presencia de Dios y no cree en el dominio absoluto de su ley y de justicia. Él piensa, por esto, que si no realiza la justicia él mismo con sus recursos, no se hará justicia. Él está convencido de que si practica el método evangélico de la no resistencia terminará siendo víctima de todos. El error está en el hecho de creer que el derecho de realizar la justicia es función del ser humano y que sin su iniciativa esta justicia no se cumple. El hombre puede intervenir no por sí mismo, sino solamente para obedecer a la ley, cuando ésta quiera utilizarlo como instrumento de su justicia. Pero que ésta dependa solo del hombre es absurdo, porque la ley es hecha de orden y de equilibrio, y su función fundamental es la justicia. Entonces, practicar el método de la no resistencia no quiere decir que la justicia no se haga en favor de quien la ha merecido. A pesar de que el hombre no se defienda, no por esto el transgresor dejará de pagar lo que debe por su transgresión, porque si así fuese, no habría justicia, y todo lo que se hace contra el orden de la ley ha de pagarse, porque sólo así se vuelve a colocar las cosas dentro de este orden. Cuando recibimos una ofensa, no somos nosotros los que debemos exigir que el ofensor nos dé a la fuerza la satisfacción que nos pertenece, mas es Dios, que es el juez, el que ha de juzgar e imponer que se haga justicia, con el pago de la deuda, reconduciendo al transgresor hacia dentro de la orden de la ley. No debemos temer que con el perdón la justicia no se cumpla, y tanto mejor será para nosotros si al no reaccionar quedamos inocentes delante de Dios y así no tendremos deudas que pagar para volver al orden de la ley. De este modo, en cuanto que nuestro ofensor quedará aplastado por la reacción de la ley, nosotros quedaremos libres y tranquilos, porque no siendo deudores, la justicia de Dios, en vez de perseguirnos, nos defenderá. He ahí lo que es el método del Evangelio que nos lleva hacia la posición más ventajosa, en contraposición al método del mundo. Es un error creer que la moral del Evangelio, con sus virtudes, esté contra la vida. Ella está a favor de la vida, pero de una vida mayor que el mundo aún no comprende. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro método de defensa cuando recibimos una ofensa? ¿Cuál es, en este caso, la mejor forma de reaccionar? ¿Cómo se resuelve el problema de la venganza? Con el principio de la no resistencia asistimos a la entrada de otras fuerzas en el sistema de nuestra estrategia de guerra, la cual nos lleva hacia una conducta diferente de la común. Cuando alguien hace algo injusto contra nosotros, la gran mayoría cree que hemos de reaccionar y que no es sabiduría sino locura dejar esta reacción en manos de la ley, que sabe cumplirla mucho mejor. ¿No será por ventura nuestro deseo que se haga justicia? Entonces, si este es verdaderamente nuestro deseo y no el de practicar otra injusticia mayor, nadie podrá realizarla mejor que la ley, cuya tarea fundamental es exactamente esta de la justicia. Observemos entonces cuál es la técnica con la cual se desenvuelve este proceso de defensa. Examinemos cuáles son las condiciones necesarias para que la ley funcione para realizar en nuestro favor esta defensa. Ante todo, es necesario que nosotros renunciemos a realizar la venganza. Esto es lógico para quien ha comprendido que es mucho más fácil llegar a la justicia por intermedio de la ley, que posee poderes mayores que los nuestros. El mundo juzga esta renuncia que nos hace retroceder delante del ataque como debilidad y cobardía. Esto puede ser verdad en la lógica de las leyes que dirigen el plano de vida animal y del hombre que a él pertenece,
Pero para quien ha subido a un plano más alto, esta renuncia significa apartar el obstáculo o lanzar por tierra la pared representada por nuestra intervención, que es lo que paraliza el funcionamiento de la ley con relación a nosotros. Así, la primera cosa que debemos hacer es renunciar a la venganza. Solo cuando hayamos alcanzado la completa liberación de este ligamento con nuestro ofensor, podrá entrar en acción la ley, sustituyendo su acción a la nuestra. Pero en cuanto subsista la nuestra, la ley respetará nuestra libre decisión y no intervendrá para no sobreponer un juez y ejecutor a la justicia al otro. Pero sucede también otro hecho. Cuando hayamos renunciado de verdad a la venganza, y solo en este caso, ella se realizará automáticamente sin nuestra intervención, por intermedio de la ley, que directamente se hará justicia, haciendo cumplir también este castigo que en ella está implícito. De esto se comprende que podríamos afirmar que a la más completa venganza no se puede llegar solo cuando hayamos destruido en nosotros todo el deseo de ella, y que perdonando todo no hayamos hecho nada para realizarla, sino que lo hemos dejado todo en manos de Dios, es decir, le hemos entregado todo a la reacción de la ley. El primer paso entonces es renunciar a la venganza. El segundo es perdonar la ofensa. Pero hay aún más. Aunque renunciemos a la venganza y perdonemos la ofensa, podemos quedar con el recuerdo de ella y con el rencor y el odio que ella genera. Mientras mantengamos dentro de nosotros la idea de un derecho nuestro no satisfecho, él pertenecerá a nosotros. Y la ley no podrá transformarlo en su derecho para tomar nuestro lugar en la ofensa. Para que esto suceda es necesario olvidar el problema de exigir justicia para nuestro caso particular, porque sólo así este problema pertenecerá a la acción de la ley, que es el de la realización de la justicia universal. Cuando todo esto suceda, podemos quedarnos tranquilos mirando la automática realización de la justicia, lo que elimina la necesidad de una venganza. En este caso, esta realización de la justicia tendrá la ventaja de no representar de nuestra parte una nueva injusticia para corregir la vieja como acostumbra en el mundo, o como se acostumbra en el mundo. Y así ella no aumentará nuestra deuda, más será solo la ejecución de la justicia en nuestra defensa, en la cual el deudor habrá de pagar, mientras que al mismo tiempo nos deja inocentes de todo esto, libres de nuevas culpas y que después, a su vez, habremos de pagar. Lo más importante es quedar exento de cualquier deuda. El secreto para vencer no es el de poseer la fuerza, sino el de estar limpio de cualquier mancha. Por esto, no debemos mantenerlos ligados al ofensor, que representa la injusticia, ni siquiera con un pensamiento de venganza. Quien solo perdona no reacciona y no exige compensación, pero admite la ofensa y la deuda de los demás a su respecto. Pero para que se separe completamente de nosotros hacia la ley, la función de la realización de la justicia, es necesario destruir en nuestra propia mente la presencia de la ofensa como la del ofensor. No significa esto que la experiencia no ha de ser aprendida, sino que ella ha de terminar apartada definitivamente de nosotros, que es lo único que resuelve, para que el caso no se repita y no continúe en una cadena de nuevas injusticias sin fin. Es difícil salir de esta red una vez que caemos en ella. A fuerza de injusticia nunca será posible llegar a la justicia, en cuanto que si perdonamos y olvidamos, entregando todo a la ley, delante de ella quedan de pie y habrán de ser pagados en perfecta justicia el débito del ofensor y el crédito del ofendido. Perdonar no quiere decir que el primero no tenga ya que pagar y que el segundo no tenga ya que recibir. Es un error creer que el perdón sea para nosotros contraproducente.
Él representa una ventaja porque libra a quien perdona de todas las demás consecuencias, mientras que no pague el débito del ofensor, el cual se encuentra así no para prestar cuentas a un hombre, el ofendido, sino al mismo Dios. Solo así se puede salir del plano de la injusticia basado en la fuerza, que es el plano del mundo, y entra en el de la justicia, que es el de Dios, lo que para el hombre justo representa la mejor posición y ventaja. No hay duda de que todo esto tiene su lógica y belleza, pero es verdad también que casi nadie lo practica porque lo cree una locura. Pero la fiera también creería que es una locura mudarse hacia nuestras ciudades, donde no sabría vivir. Cada quien está proporcionado a su plano de vida, y esto no destruye las ventajas del progreso. Pero, ¿por qué el mundo no ha comprendido aún la utilidad de este nuevo método de vida? ¿Y por qué no lo sigue? ¿Cuáles son las razones de este hecho? Responderemos a estas preguntas en el próximo capítulo, que es la impecable justicia de la ley. Bien, y hasta aquí he llegado. Podría deciros muchas cosas, pero creo que ya está dicho todo. Analizarlo y comprenderlo. Y entonces comprenderéis el suplicio que aguantó Jesús de Nazaret y por qué actuó de esa manera y qué nos quiso decir con su propio cuerpo y con su mismo dolor. Él perdonó y olvidó. Bueno, Él era Dios. Estaba unido a Él y era su prolongación más grande. Pero bueno, también tenemos que pensar que nosotros, todos, absolutamente todos, creyentes, no creyentes, creyentes de otras religiones, de otros sitios, de otra forma, todos mis queridos oyentes, todos somos hermanos. Y todos somos una chispita de Dios, un pequeño granito en el océano del universo. Pero somos también Él. Tenemos que desarrollar y evolucionar. Por eso estamos aquí. Un abrazo muy fuerte y que tengáis un buen día.